Bueno, eh, primeramente quiero decirles que fíjense que en la plataforma, según el número de estudiantes, hay 29. Entonces, como nosotros hacemos un informe de las clases, eh, siempre por favor no olviden anotar su nombre porque muchas veces ingresan a la clase y no escriben su nombre. Entonces, se supone que tiene que cuadrar el número de estudiantes en la plataforma y el número de estudiantes que participan en la clase, porque si nos preguntan ese dato. Entonces estén por favor al pendiente de escribir su nombre y también que traten la manera de estar prestos a la clase porque hemos tenido los casos de estudiantes que se van, solo encienden la cámara y no están, ¿verdad? Entonces sí les voy a pedir favor que estén atentos a la clase. Bueno, vamos a darle inicio y para comenzar, yo necesito escuchar opiniones de los estudiantes. Vamos a iniciar con Sara Secaida. ¿Está ahí, Sara? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas Aquí tardes, estoy. Sara. ¿Qué podría usted aportar en relación al tema que dice la educación como opción para la vida? La educación como opción para la vida. ¿Qué Desde mi piensa? punto de vista, pues considero que la educación nos da herramientas. Es la principal herramienta que nos impulsa a nosotros como seres humanos a salir adelante y a, a llevar a cabo todas nuestras metas. Entonces, la educación es una opción que podemos optar para nuestra vida, para tener una vida mejor, un futuro mejor, ofrecerle a nuestra familia una vida digna, como lo hablábamos el sábado ¿Mm? pasado. Muchas veces nosotros, así como decían el sábado pasado, culpamos a veces al gobierno, ¿verdad? Que no nos da las suficientes oportunidades de empleo o no tenemos acceso a la educación o a la salud. Pero desde mi punto de vista considero que a veces nosotros también, las personas, nos, no nos educamos en ese sentido. Yo he visto, por ejemplo, a muchas familias que, que no tienen acceso a la educación y muchas otras familias que sí lo tienen. Yo tuve la oportunidad de trabajar en nivel medio con jóvenes y me daba cuenta de que muchas familias hacían lo posible porque sus hijos aprendieran y porque sus hijos estuvieran en el centro educativo. Y muchos otros teniendo las oportunidades no las aprovechaban, no aprovechaban ese estudio que les daba sus papás. Y aparte de eso, como le digo, muchas veces culpamos al gobierno, pero en realidad nuestra cultura en Guatemala, ese problema de que no vivimos una vida digna en Guatemala es de que las familias se ponen a tener demasiados hijos. Vemos muchos casos de familias que tienen demasiados hijos y ahí empieza. O vemos, por ejemplo, jovencitos que ya se ponen a tener responsabilidades de familia, jóvenes de 14 años se juntan y ahí vienen los hijos y esos hijos que nacen pues vienen con mucha escasez, entonces hay poca mentalidad en los jóvenes hoy en día. Como le digo, trabajando con ellos pude darme cuenta de que
los jóvenes de hoy no tienen visión al futuro, se dedican a estudiar, pocos son los que tienen sueños, pocos son los que tienen metas, empiezan a pensar en el noviazgo y luego dicen que se enamoran, ¿verdad? Porque ese no es un amor, es un es una fase nada más de enamoramiento, pero no es amor real. Entonces se van con el novio y ahí empieza todo, ¿verdad, licenciada? Entonces considero que la educación es una opción que nos impulsa a ser mejores personas en la vida y a tener mejores oportunidades. Y que desde pequeños debemos de inculcarle a nuestros niños ese valor de la educación. La educación no es solo tener títulos, no solo es tener un sinfín de diplomas universitarios, sino que también inculcar a la educación desde los valores, porque ese es otro tema que lamentablemente hay que hablarlo claro, ¿verdad? Los valores existen. Muchos dicen los valores se están perdiendo, pero los valores no se han perdido, los valores ahí se han mantenido. Lo que pasa es de que ahora desde las familias no los inculcamos a nuestros hijos. Y es importante que desde pequeñitos a nuestros hijos les inculquemos el valor a la vida, a la naturaleza, el valor a todo lo que existe, ¿verdad? Todos los valores, el respeto, la responsabilidad. Y de ahí parte también ese aspecto, que la educación es una opción muy importante para la vida. Correcto. Entonces, me Gracias. extendí mucho, licenciada, No, pero está yo bien, cuando gracias. hablo no paro. Gracias. No, está bien porque así no hablo solo yo. Vamos con Ronald Estuardo. ¿Estará por ahí? Sí, licenciada, buenas tardes. Ronald, la misma pregunta. ¿Qué entiende usted la educación como opción para la vida? Bueno, licenciada, en mi concepto, pues es muy importante, ya que la educación, pues para mí nace desde la familia, del hogar, ¿verdad? Y la completamos ya en las escuelas y no digamos ahorita que estamos en la universidad, ¿verdad? Que nos ayuda a tener una buena educación y también nos ayuda para tener un mejor país, porque ya con la educación nos ayuda en todo el ámbito, ¿verdad? De mejorar todo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es un fundamento muy importante en nuestras vidas desde el momento que decidimos formarnos, ¿verdad? Como docentes. Y entonces, esta no tiene límite, ¿verdad? Es infinito la educación, ¿verdad? Porque para mí la educación, pues día con día aprendemos cosas muy diferentes que nos va a ayudar en el futuro. Y también esto nos abre un ámbito, ¿verdad? De laboral, licenciada, que también nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Entonces, por eso es la preparación de la educación para que ya no haya pues más ignorancia acá en nuestro país de Guatemala, ¿verdad? Y esa es la finalidad, ¿verdad? De cada uno de nosotros, de prepararnos y con la educación, pues ya que sea un país diferente, licenciada, lo que puedo compartir. Y muchas gracias. Yo tengo un material aquí y voy a estarles preguntando para que todos participemos. Vamos a ver qué se desprende de todo esto. Ahorita vamos, bueno. Dice la educación como opción para la vida. Bueno, aquí educar para la vida. Ahí está un niño. Esa imagen nos va a dar, nos está dando información. Aquí ahorita estamos nosotros maquinando y viendo la imagen y tenemos que relacionar qué dice la imagen. Vamos con Melanie. ¿Qué idea le da la imagen ahí? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Melanie.
¿Me repite la pregunta, licenciada? No estaba poniendo mucha atención. ¿Qué le transmite la imagen a usted? ¿Qué me puede explicar al ver esa imagen? El tema, vamos a ver, educar para la vida, ¿verdad? Bueno, la vida bueno, nuestros padres son los primeros que nos enseñan, ¿verdad? Nos dan valores, nos ayudan a tener ideas de la vida porque ellos son nuestros primeros maestros, ¿verdad? Nos enseñan conocimientos, valores que nos ayudan a desempeñarnos en la vida. Eso es lo que entiendo más o menos, licenciada. Gracias. Vamos con la otra imagen. Karin Estefanía. Karin Sí, Estefanía. licenciada, aquí estoy. ¿Qué me puede usted explicar acerca de lo que dice ahí en la imagen? Bueno, la frase dice, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Sí, y tiene mucha razón porque la educación, bueno, la tenemos que, como le dijo la compañera, es la que nuestros padres nos van educando desde que estamos pequeños. Y esa educación debemos tener e irla aumentando más cuando nos estamos volviendo profesionales, para que nos sirva en nuestra vida, no solo en nuestra preparación. Correcto. Vamos paso a paso. ¿Qué significa educar? Emily Orantes, ¿qué significa educar? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Emily. Yo creo que la palabra educar no solo se refiere al hecho de como padres de familia o también como docentes, impartir los conocimientos que nosotros tenemos. Educar no solo se refiere a nosotros transmitir nuestros conocimientos, sino también a saber inculcar valores que son muy importantes. Sí. ¿Me escucha? Ajá. Y también educar, ¿verdad? Ahí sí que ¿Qué ¿Qué hace usted con sus hijos cuando educa? ¿Qué acción está haciendo? Por ejemplo, usted le enseña al niño a comer. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué acción hace cuando usted desde el vientre? Preparándolo para que nazca sano. También es lo mismo cuando ya están más grandecitos, los preparamos para que vayan, o sea, no vayan por la vida cayendo por cualquier obstáculo, por el obstáculo más sencillo. Correcto. Prepararlos, forzarlos, darles una buena educación, ¿verdad? Bueno, entonces vamos aquí aquí tengo yo qué es educar. ¿Qué significa educar? Educar se conoce con el término educar la actividad que consiste en transmitir. Por ejemplo, usted le está enseñando a sus hijos buenos modales en casa. Usted está haciendo transmitir la información, pero usted la va a transmitir cuando ellos son niños, ¿por medio de cómo la transmite? ¿Por un libro o por la acción o por el ejemplo? Cuando ellos son cuando ellos son bebés, usted le está enseñando a su hijo, transmitiéndole conocimientos por medio de el ejemplo. Ellos no saben comer, pero cuando ven a la mamá y al papá, ellos aprenden a comer. O sea que
Ahí estamos educando, transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. O sea que de generación en generación nosotros vamos transmitiendo información. Y porque si no lo hiciéramos, entonces como que se rompe la cadena de lo que yo sé. Por ejemplo, yo sé cosas y se las voy a ir transmitiendo a mis hijos conforme ellos van creciendo. Cuando ellos ya van a la escuela, por eso dice que la primera escuela es el hogar, porque ellos ya van con cierto conocimiento a la escuela. Educar consiste en enseñar a temprana edad valores, dice, mire. O sea que cuando en la primera escuela, que es el hogar, ahí no estoy yo enseñándole a leer ni a escribir al niño, sino que estoy enseñándole conductas, cómo se va a comportar, costumbres, cómo tiene que actuar. Yo lo llevo a algún lugar y le digo salude. Ahí ya lo estoy enseñando. Pero si yo no le digo que salude, él no va a aprender. Entonces, ¿qué sucede? El niño va a ser maleducado, va a llegar a la escuela maleducado. El maestro tiene la obligación de enseñar lo formativo, de hecho también los valores, pero realmente los valores inician desde casa. Entonces dice con las costumbres y formas de actuar que permiten a un individuo vivir en sociedad. Yo no puedo vivir en una sociedad si no me han enseñado a vivir en ella. Entonces tenemos que aprender a qué le vamos a transmitir a nuestros hijos. También educar consiste en estimular, desenvolver y orientar aptitudes del individuo de acuerdo con las ideas de una sociedad determinada. La educación es llevar a cabo principalmente en los hogares, luego en la escuela, las universidades, entre otras instituciones. Asimismo, las instituciones deben de contar con un plan de estudio en el cual contemple la orientación del individuo a su desarrollo e integración plena de la sociedad. O sea que nosotros en la casa enseñamos sin plan, sin papeles, pero por ejemplo, nosotros estamos enseñándoles cómo queremos que el niño se desarrolle en el momento cuando él tenga que integrarse a la sociedad. Y el problema que ha sucedido actualmente es que, como decía la compañera, los valores sí están, pero nosotros como padres de familia no nos hemos dedicado a enseñarles valores por medio del ejemplo. Porque la mayoría de padres de familia estamos ocupados trabajando para llevar dinero a la casa. Pero por llevar el dinero a la casa muchas veces dejamos lo mejor por algo que tal vez no vale tanto como es la atención a los hijos y el amor a los hijos. Entonces, nos estamos preocupando en que al niño no le falte nada, al hijo no le falte nada, pero nos hemos olvidado de inculcar los valores en nuestros hijos. Las instituciones deben contar con un plan. Nosotros no contamos con un plan cuando estamos en el hogar, pero por medio de generación en generación, nosotros hemos ido transmitiendo las cosas. Y por eso tanto joven que está desorientado, porque las mamás ya no están. Y la madre es una pieza fundamental en el hogar. Posiblemente pueda faltar el padre y sí afecta, pero la madre compensará posiblemente en esa ausencia del padre. Pero cuando falta la mamá, yo creo que sí ya no hay nada, pues porque es la mamá la que dirige y la que apoya. El padre tiene un papel importante en el hogar, pero yo creo que aquí la mitad más uno la tiene la mamá. Entonces dice qué significa educar. Ahí hay una imagen donde está un joven
con la computadora y si ustedes ven ahí, hay enseñanza de científica, que son los libros, y los deportes que entran en otro rubro, ¿va? Las artes, que son bien importantes. Muchas veces los maestros se dedican o nos dedicamos a enseñar lenguaje y matemática y descuidamos muchas cosas que al final le van a ayudar más al desarrollo del estudiante, ¿no? ¿Qué significa educar para la vida? Educación para la vida dice construyendo las bases para la participación activa de los jóvenes en la sociedad. Entonces, ya no es solo que le enseñemos de libros, sino que tenemos que integrarlos, involucrarlos a que ellos participen de forma activa en la sociedad. ¿Qué es educar para la vida? Pautas, ética y educación y participación juvenil y beneficios. Educar para la vida es no solamente mandar a los niños a la escuela que aprendan matemáticas, idioma y ciencias, sino que educar para la vida es que el niño tenga seguridad, que el niño sea responsable. Le hablo del niño, pero este niño se convertirá en adulto. Y si en el momento cuando el niño no se ayuda a que este niño se forme en un buen camino, entonces el niño no va a saber porque no le enseñaron. Entonces, la solidaridad, socializar en el aula. Entonces, muchas veces nosotros los maestros nos dedicamos al punteo de 10 sobre 10 de actividades puramente formativas, pero vamos dejando a un lado lo que son los valores. Una compañera al principio lo dijo, hay que educar en valores. Licenciada, buenas tardes. ¿Sí? Solo quisiera agregar algo. Diga. Lo que falta mucho en las escuelas ahora, bueno, antes se daba mucho que era que todo se memorizaba, ¿no? Los valores, por ejemplo, ser solidario, ser más humanista, eso no se inculca mucho en la escuela. Y eso tendría que venir del hogar, pero como antes se fue criado como que a la pura brava, las mamás con 10, 8 hijos sola, entonces no había tiempo para educar. Entonces tuvimos una formación así algo empírica. Correcto. Entonces ya ahora pues uno se da cuenta que el mundo necesita más humanismo. Correcto. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, va alguien voy en el carro y miro a alguien que se le pinchó la llanta, tiene un carro con la llanta pinchada, no me paro para preguntarle, mira, ¿qué te pasó? ¿Necesitas algo, alguna cosa? O cosas así, ¿va? El mundo Correcto. necesita eso. A ese punto vamos, que no hemos estado educados para la vida. Estamos educados para un momento, para aprender una lección de matemática. Y que al final yo nunca he estado de acuerdo y les digo el por qué. Primeramente, nunca he estado de acuerdo en los abanderados, porque los abanderados siempre queda el que sabe más matemática. Y desmotivamos tal vez a aquellos niños que tienen unas cualidades subjetivas que tienen un valor incalculable. Entonces, muchas veces por la experiencia, les voy a comentar que por la experiencia, yo vi pasar a muchos jóvenes en las aulas excelentes, excelentes para las materias, excelentes para memorizar, pero no compartían. Y al final, ¿qué sucedía? Porque yo trabajé con jóvenes, trabajé por 30 años con adolescentes en una escuela de nivel medio, específicamente para estudiantes de perito contador. Y ahí llegaban muchos patojos, jóvenes cerebros. Era el mejor en contabilidad, 100 en conta, 100 en inglés, 100 en matemática, 99 en caligrafía.
En fin, que el promedio le oscilaba entre 98.9 y él era el abanderado. Pero normalmente, tal vez sí había alguno que salía de la media, pero normalmente analizando la situación de los abanderados, eran aquellos jóvenes egoístas, no daban, o sea, el dar copia, no sé si sea bueno o malo, pero la palabra, lo que decía el compañero, la solidaridad, ellos no la conocen. Había envidia y había, hay otra palabra, egoísmo, porque este abanderado no quería que alguien le sobrepasara el punteo de matemática. Al final se graduaban y miren, los que no eran abanderados se pudieron incorporar mejor que el abanderado, porque tenían otras cualidades que los hacían superar una clase de matemática. Entonces dice, la educación se ha vuelto un reto. ¿Por qué? Porque ya no se busca educar al alumno académicamente, sino que de forma integral. Y entonces yo les hablaba académicamente, el estudiante eran 100, pero integralmente posiblemente no llegaba a los 100. Entonces, educar para la vida significa aprender a dirigir la propia vida. Y eso lo tenemos que enseñar desde niños. Por ejemplo, si yo como mamá no dejo que el niño se desenvuelva y le quiero hacer todo, lo estoy haciendo sin manos. Por ejemplo, cuando yo tuve mis niños, yo iba a los desfiles de parvulitos y los desfiles no eran de niños, eran de madres, porque las madres iban ahí y yo nunca lo vi bien. Y las madres iban con una botella de agua dándole agua cada rato al niño. Pero si el niño no se iba a morir si no tomaba agua una hora del desfile, pero los estamos haciendo inútiles. Actuar con conductas autónomas quiere decir aquellos niños o aquellos jóvenes que pueden decidir y que no tienen miedo a tomar decisiones, ¿verdad? Que en su corta edad ya el niño se ve cuando decide, cuando es líder, cuando hace, cuando participa, cuando quiere aprender, cuando ayuda. Autogobierno, cuando ellos solitos pueden decidir de su vida, aunque sea pequeños, ellos van aprendiendo. Saber elegir en cualquier situación, saber elegir en cualquier situación. O sea que nosotros todos los seres humanos tenemos dos caminos. Y desde niños tenemos que enseñarle a nuestros hijos a aprender a decir no, ¿verdad? Y no involucrarse en cosas que al final les van a dañar más adelante. Además, dice, familias que eduquen en valores, formar en libertad y responsabilidad, que el niño se sienta libre, que sea responsable, que cumpla con entregar sus tareas, porque mucho niño es irresponsable, posiblemente no hay quien le apoye o lo ayude o le inculque el valor de la responsabilidad, formarlos en solidaridad, aprender a llevar una vida honesta. Miren cuánta falta nos hace. Estamos metidos en una corrupción tremenda. ¿Y quiénes somos los que estamos ahí? Todos, porque estamos viviendo en una sociedad corrupta. Y eso les vamos a transmitir a las generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿Cuál es la mejor manera de inculcar esto? Mediante el ejemplo. Y entonces, ¿cómo voy a yo a ser maestra y mis acciones me dicen otra cosa? Entonces, ser maestro es la profesión más delicada, porque de lo que yo haga, mis alumnos van a aprender. De lo que mis padres hagan, van a aprender. O sea que nosotros los padres somos los primeros maestros. Y vivimos en esta corrupción y si no paramos, eso es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos.
a los alumnos. Educación para la vida. ¿Por qué y para qué educar? Dime algo y yo lo olvido. Por ejemplo, yo le digo cosas y usted se va a olvidar. Enséñele algo y lo voy a recordar. Y lo aprendo. Entonces, muchas veces podemos ser buenos oradores, pero no enseñamos. Tenemos que transmitir. ¿Por medio de qué? Por medio del ejemplo. Dice, ¿para qué educarnos? ¿O para qué nos educan? ¿Para qué nos educan? Primero nos educan para aprender a sobrevivir, ¿verdad? Tenemos que aprender a sobrevivir. Desde niños tenemos que aprender, nos vamos a las escuelas y nos tenemos que defender solos. Algún día nuestros padres ya no van a estar y nosotros tenemos que aprender a sobrevivir sin nuestros padres. Educar para servir a Dios. Siempre nos han inculcado una doctrina. Todos sabemos que hay un Dios y tenemos libre decisión de ir a donde nosotros queremos. Algunos no creen en Dios y son libres de poder pensar así. Educar para el trabajo. Ahí está lo formativo, o sea, todas las materias. Pero al final, en el trabajo, lo que estudié no me sirvió. Lo que estudié de matemática no me sirvió. Lo que estudié de caligrafía en sí no me sirvió. Inglés tampoco me sirvió. Me sirvió la formación. Me sirvió la responsabilidad. Me sirvió porque voy a llegar temprano. Me sirvió porque voy a dar lo mejor de mí. Me sirvió porque soy honesto. Eso es lo que yo voy a ir a demostrar a un trabajo. Entonces, al final, las materias se quedan atrás y principalmente tenemos que educar en valores. Y por último, ¿para qué educamos? Para ser humanos, educar para la vida, para ser mejores personas, para servir al prójimo. O sea, miren, yo no soy de iglesia, pero si nos vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Servir. No matarás, honrar a tus padres, o sea, eso es educar para la vida, ser personas diferentes y hacer un cambio para todos, para mí primero, y luego eso que voy a cambiar yo para mí, yo lo voy a reflejar a la sociedad. Diga, Emily. Sí, licenciada, disculpe. Creo que con el tema tiene mucho que ver la frase, ¿verdad? Que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Correcto. Que nosotros debemos de tratar la manera, primero, como dice usted, cambiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hacer una transformación personal de nosotros para poder tener algo gratificante que pueda hacer que cambiemos, por decirlo, la sociedad en completo. ¿De qué nos sirve ir a la escuela si nuestra conducta con la sociedad es mala? A mí me paga la universidad. Y si quiero, lo hago bien y si no, no. Pero hay más allá de un salario, pues. Dar lo mejor de uno. La esencia de uno. Ser responsable, dedicado. Dar lo mejor. Cumplir a cabalidad. Como decía un compañero. Voy a preguntarle aquí a alguien y me van a responder. Ana Gabriel Dones. Sí, licenciada. Ana Gabriel, cuando usted va a la tienda y pide una libra de frijol, ¿usted qué espera que le den? La libra vale 5 quetzales. La libra de frijol. La libra de frijol.
y usted llega a su casa y se da cuenta que hay 12 onzas, ¿qué hace? Ay, licenciada, yo en mi caso ya no iría, así lo dejaría. No, no reclama, No, pero regresa a comprar. sí, regresaría y en un caso así le diría que para la próxima que me lo pese bien, por favor. Que le dé libra cabal. Ajá. Vale. ¿Por qué nosotros exijamos cuando nos den pedir lo que pagamos? Ajá. Entonces, a mí me pagan por atenderlos a ustedes. ¿Qué tengo que hacer yo? Atenderlos a la mitad. No, completo, darnos su Completo. enseñanza. Yo tengo que dar un servicio completo a ustedes, me debo a ustedes.